Continuando con el sistema excitoconductor, como habíamos señalado en esta diapositiva, un aspecto muy importante es que cuando el potencial de acción llega al nodo auriculoventricular, se produce una disminución en la velocidad de conducción. Esta disminución en la velocidad de conducción hace que se produzca un desfase entre los potenciales de acción que se están produciendo o se están propagando en las aurículas con los ventrículos, lo que va a permitir posteriormente que aurículas y ventrículos se contraigan y relajen de manera alternada. Fijémonos entonces que en esta zona, una vez más, repetimos, se reduce la velocidad de conducción, pero luego al pasar a las de His y continuar por la fibra de Purkinje, vuelve a aumentar la velocidad de propagación. Bueno, en esta otra diapositiva lo que podemos ver son electrodos de registro que están puestos en distintas regiones del corazón, uno a nivel del nodo senoauricular, otro a nivel de las paredes auriculares, otro a nivel del nodo auriculoventricular y otro a nivel de las paredes ventriculares. Y lo que vemos acá son los registros en estos electrodos y todos estos potenciales de acción han sido graficados en la misma escala de tiempo. Y como podemos ver, entonces esto nos muestra que los potenciales de acción se van propagando en la siguiente secuencia: nodo senoauricular, nodo auriculoventricular, o sea, nodo senoauricular, paredes auriculares, nodo auriculoventricular y paredes ventriculares, ¿no es cierto? Bueno, los potenciales de acción cardíacos se pueden clasificar en dos grandes tipos: los rápidos, que van a presentar las fases 0, 1, 2, 3 y 4, y los potenciales de acción lentos, que van a presentar solamente las fases 0, 2, 3 y 4. Como ustedes pueden ver, una de las diferencias inmediatas que saltan a simple vista es que los rápidos tienen meseta y los lentos prácticamente carecen de esta meseta. Los potenciales de acción rápidos los vamos a encontrar en las células contráctiles pertenecientes a las paredes de las aurículas, de los ventrículos, y también los vamos a encontrar en las células de Purkinje. Los potenciales de acción lentos los vamos a encontrar a nivel del nodo senoauricular o sinusal y del nodo auriculoventricular. ¿Okay? En general, estos potenciales de acción lentos se llaman así porque la velocidad de propagación o de conducción tiende a ser menor que en el caso anterior, y los potenciales de reposo tienden a ser menos negativos. ¿Okay? Bueno, como ya hemos dicho, entonces hay diferencia entonces entre los potenciales de acción rápido y los potenciales de acción lento. Otra diferencia que se puede apreciar es la fase de ascenso del potencial o fase de polarización, en donde vemos que las fibras o células rápidas, esto ocurre de manera, valga la redundancia, muy rápida, la pendiente es muy marcada, muy pronunciada. En cambio, en las lentas la pendiente es menos pronunciada. Como hemos dicho, también la velocidad de propagación de los potenciales de acción son más rápidos en la fibra rápida y más lenta en la fibra lenta. ¿Okay? Bien. Entonces, analizando ahora el potencial de acción en una célula autorrítmica. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta célula? Vamos a observar primero lo que se llama el potencial marcapasos o prepotencial, y luego de esto lo que es el potencial de acción propiamente tal, con una etapa de depolarización seguida de una etapa de repolarización. Aquí vemos los canales iónicos que van a estar involucrados en esta, y vemos la conexión a través de este conexón entre una célula autorrítmica y otra. Bueno, aquí podemos ver cada una de las etapas. Entonces, aquí el número 4 representa el prepotencial, que es una fase de ascenso lento o de polarización lenta, que se debe
a canales de sodio regulados, o sea, canales de sodio que permiten la entrada paulatina de sodio. Esta entrada paulatina de sodio hace que el potencial de membrana se haga progresivamente más positivo hasta que alcanzamos el potencial umbral y se inicia el potencial de acción con el número 0, que corresponde a la fase de depolarización. La fase de depolarización en este caso se debe a la apertura de canales de calcio regulados por voltaje. Por lo tanto, es la entrada de calcio la que produce la fase de polarización. La entrada de calcio hace que el potencial de membrana se vuelva positivo. Luego, en la fase 3 se produce la apertura de los canales de potasio regulados por voltaje y eso permite la salida de ion potasio, mientras que los canales de calcio regulados por voltaje sean inactivados. Y luego volvemos a la fase de reposo. Esto es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de nodo seno-auricular. Bueno, la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el nodo seno-auricular puede ser modificada, como vemos en este esquema, en este dibujo, principalmente por la acción del simpático y parasimpático y por la acción de las catecolaminas liberadas por la médula de las suprarrenales. Entonces, por ejemplo, la estimulación simpática lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de descarga de potenciales de acción, mientras que la estimulación parasimpática va a reducir la frecuencia de descargas de potenciales de acción. Esto a su vez se va a traducir en que la descarga simpática finalmente aumente la frecuencia cardíaca y la descarga parasimpática reduzca la frecuencia cardíaca. Otra imagen que nos muestra una condición basal en donde vemos los potenciales de acción en el nodo sinusal. Vemos qué pasa con la frecuencia de descarga cuando se libera norepinefrina o cuando aumenta la descarga simpática, y claramente aumenta la frecuencia de descarga de potenciales de acción. En cambio, cuando actúa la acetilcolina, se reduce la frecuencia de descarga de potenciales de acción. ¿Okay? Con el análisis de los potenciales de acción vamos a ver qué pasa ahora con las células contráctiles del miocardio. Entonces vamos a ver que aquí las etapas son las siguientes. Vamos a encontrar una fase de depolarización representada por el 0, que se produce por la apertura de canales de sodio regulados por voltaje, es de tipo rápido. ¿Okay? Se abren entonces canales de sodio regulados por voltaje de tipo rápido, entra sodio y eso hace que el potencial se vuelva rápida y bruscamente positivo. Luego se produce la apertura de canales de potasio regulados por voltaje y con eso se inicia la salida de potasio. Esta salida inicial de potasio produce lo que vemos en el número 1 que corresponde a la repolarización inicial. Sin embargo, en la siguiente etapa, representada por el número 2, que es la meseta o plató, junto con seguir abiertos los canales de potasio regulados por voltaje, permitiendo entonces la salida de potasio, se produce la apertura de los canales de calcio de tipo L, los canales de calcio lento regulados por voltaje. Por lo tanto, en el número 2 va a haber salida de potasio, pero también va a haber entrada de calcio. Entonces, como la salida de carga positiva y la entrada de carga negativa tiende a disminuir el efecto en el potencial de membrana, se va a producir este plató o meseta, ¿no es cierto? Luego, los canales de calcio regulados por voltaje tienden a inactivarse, mientras que los de potasio regulados por voltaje siguen abiertos. Entonces, en la fase 3 se terminaliza la fase de repolarización. Entonces, después de esta meseta, en el número 3 viene una fase de repolarización final, explicada por la salida de ion potasio. Y volvemos entonces así a la condición de reposo que corresponde al número 4.
¿Ok? Entonces lo característico de estos potenciales de acción de tipo rápido es la meseta, que también podemos encontrar en las células contráctiles de la aurícula. Lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, es la duración del potencial de acción y por lo tanto el tamaño de la meseta o la extensión de la meseta, que va a ser más pequeña en el caso de la aurícula. En esta otra imagen lo que vemos son lo mismo que ya hemos explicado, las distintas etapas del potencial de acción de una célula contráctil y los cambios en la conductancia, o si ustedes quieren la permeabilidad iónica en las distintas etapas para el sodio, el calcio y el potasio. ¿Okay? Aquí lo que podemos ver es que en estos potenciales de acción, claramente la duración del periodo refractario absoluto es mucho mayor que la del refractario relativo. Esto hace entonces que estas células tengan pocas probabilidades de experimentar tetanización. Bueno, en este gráfico lo que vemos es el acoplamiento, excitación, contracción. ¿Qué nos dice esto? Que de color rojo, aquí tenemos graficado el potencial de acción en la misma escala de tiempo que lo que ocurre en azul, que es la onda de contracción y relajación. Entonces vemos aquí que se produce la fase de polarización del potencial de acción y poco después de esto se inicia entonces la fase de contracción o de aumento de la tensión muscular. Luego que se produce en cambio la fase de meseta y la repolarización final, entonces sobreviene la fase de relajación a nivel de la célula muscular. Entonces eso nos dice que para que haya contracción y relajación necesitamos que se genere previamente un potencial de acción. Los potenciales de acción en las células musculares cardíacas se producen gracias a los iones que fluyen a través de las uniones comunicantes desde las células autorrítmicas o autocontráctiles, que fluyen hacia las células contráctiles y luego de una célula contráctil a otra. Recordemos el acoplamiento electroquímico. ¿Ok? Entonces esto es básicamente lo mismo que ya acabamos de explicar. Entonces vemos ahí la relación entre el potencial de acción y la onda de contracción. Y vemos aquí entonces la duración del periodo refractario absoluto y del relativo del potencial de acción, ¿no es cierto? Bueno, las acciones del simpático y del parasimpático a nivel cardíaco se explican a través de entonces la liberación de neurotransmisores específicos. Las fibras del simpático van a liberar norepinefrina y van a actuar a través de receptores beta-adrenérgicos, que son receptores acoplados a proteína G, S y asociados a anilatociclasa, y por lo tanto van a aumentar los niveles de AMP cíclico y van a aumentar las corrientes de calcio. ¿Okay? Eso va a aumentar la contractibilidad y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, en la inervación parasimpática a través de las fibras del nervio vago liberan acetilcolina y actúan sobre receptores muscarínicos de tipo 2, M2, que son receptores acoplados a proteína G inhibitoria y asociados a anilatociclasa. Esto va a hacer en cambio que se reduzcan los niveles de AMP cíclico y se reduzcan las corrientes de calcio, reduciendo la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Igual que en el caso del músculo esquelético, el rol del calcio acá va a ser el mismo. Se van a unir a la troponina y eso va a permitir que la troponina, al cambiar su conformación, desplace a la tropomiosina, dejando expuestos los sitios de unión para la miosina dentro de la actina. Es decir, el calcio va a facilitar la formación de los puentes cruzados. Por ende, a mayor concentración de calcio, mayor formación de puentes cruzados, y a mayor formación de puentes cruzados, mayor tensión. Por lo tanto, mayor contractibilidad.